Bien, jóvenes, buenas tardes. Entonces, comenzamos con la clase de hoy, recordando primero lo que comenzamos a ver en la clase anterior, que es la ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado con una incógnita. Recordemos que la ecuación cuadrática se escribe de esta forma, ¿cierto? Ax cuadrado más bx más c igual 0. Es ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado porque la incógnita está elevada al cuadrado. Eso implica que a debe ser distinto de 0. Si fuese igual a 0, al multiplicar se va a eliminar y ya queda una ecuación lineal o ecuación de primer grado. En la clase anterior comenzamos a ver los otros casos, ya que a no puede ser 0. Vimos qué pasaba si b era igual a 0, ¿cierto? Y al ser b igual a 0, nos queda solamente estos dos términos. Ax cuadrado más c igual a 0. Y vimos de qué forma se resolvía la ecuación para llegar a un valor de x. Y vimos que en realidad son dos valores de x. La ecuación cuadrática tiene dos soluciones generalmente. Puede tener solo una, puede no tener solución en los números reales. Y vimos también la forma de resolver entonces esta ecuación, que lo vamos a escribir ahora de una forma general, es decir, sin números, sino que lo vamos a expresar con las letras. Consiste esto entonces en despejar la incógnita de x. Para eso vamos a pasar más c, nos queda entonces como menos c, al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Y la a que está multiplicando al x cuadrado pasa dividiendo menos c partido por a. Y aquí al extraer raíz cuadrada, nos queda que x es igual a más menos, recuerden que la raíz cuadrada siempre tiene dos soluciones, una que es positiva y la otra que es negativa. Y de esa forma podemos o hacer todo el proceso para resolver, o bien simplemente aplicar esto. Por ejemplo, si tenemos 4x cuadrado menos 8 igual 0, identificamos las letras, es decir, en este caso a es igual a 4 y c es igual a menos 8. Recuerden que c porque la b no está, es igual a 0. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿podría bajar un poquito la pantalla para que se vea la pizarra? Eso, ahí. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí Ya, sí, súper. ya, gracias. Entonces, a es igual a 4 y c es igual a menos 8. Decía, recuerden que la b, como es igual a 0, no está en este caso. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente, en vez de resolver todo esto pasando siempre el c al otro lado y después dividiendo por a, aplicando esta fórmula. X entonces va a ser igual a más menos raíz cuadrada de menos c, o sea, como es c menos 8, en este caso sería 8, y partido por a, que es 4. Eso implica entonces que vamos a tener dos soluciones. X1, que es igual a 8 partido por 4 es 2, ¿cierto? Entonces, raíz de 2 y X2 igual a menos raíz de 2. Una solución que es positiva y la otra solución que es negativa. Entonces, siempre que tengamos ax cuadrado más c igual 0, vamos a tener dos soluciones en que una es
positiva y la otra es negativa. Obviamente, si tuviésemos raíz de 2, un valor en los enteros, lo podemos calcular y se escribiría ya, pero de lo contrario se puede dejar expresado de esa forma. Entonces, de ahora en adelante, ustedes pueden simplemente aplicar la fórmula para ir inmediatamente a las soluciones. Calcular la raíz después y la solución. Cuando esto no tiene solución en los números reales, es, por ejemplo, si aquí en vez de menos 8 fuese más 8, nos quedaría aquí menos 8 partido por 4, y eso sería raíz cuadrada de menos 2. Y raíz cuadrada de menos 2 no existen los reales, ¿cierto? Porque no voy a encontrar nunca un número que multiplicado por sí mismo me dé negativo. Siempre va a dar positivo. Entonces puede no tener ninguna solución o bien va a tener dos soluciones. ¿Ya? Ese es entonces el caso que vimos en la clase anterior. Veamos ahora el siguiente caso. Vamos a ver entonces ahora el caso en que C sea igual a 0. Entonces, nos queda ax cuadrado más bx igual 0. C es igual a 0, por lo tanto, está ausente. Veamos entonces, ¿cómo sería? Lo vamos a resolver en forma general primero, con las letras, y luego vamos a ver algunos ejercicios. Si tenemos que ax cuadrado más bx es igual a 0, lo que podemos hacer nosotros aquí en este caso es sacar factor común, ya que la x la tenemos en ambos términos. ¿Cómo sacamos factor común? El término que se repite, que es x, lo ponemos fuera del paréntesis y dentro del paréntesis lo que nos queda, los términos que quedan. La a, la x que estaba elevado a 2, como sacamos una x fuera del paréntesis nos queda elevado a 1. El signo más, la b y la x no, porque la sacamos como factor común. ¿Cierto? Esto es más que nada un repaso porque es materia que ya han visto en otros años, ¿cierto? Factorización. Entonces, tenemos esta multiplicación. X por ax más b es igual a 0. Cuando yo multiplico dos valores, uniendo que estos fuesen valores, ¿cierto? Que al reemplazarlos por números terminan siendo valores, ¿cierto? Si yo multiplico dos números y el resultado me da 0, significa que uno de los dos números es 0. No tengo otra opción de que al multiplicar dos números el resultado me dé 0. Por lo tanto, esto se divide en 2. Esta multiplicación se divide en 2. En el caso entonces en que x es Profe, ¿sí? Dios. ¿Me debe decir algo? Ya, continúa. Entonces, tenemos el caso en que x es igual a 0, o sea, o es x igual a 0 o el paréntesis es igual a 0 para que al multiplicarlo el resultado dé 0. Eso implica que ya tenemos una primera solución, que x1 igual a 0. Y la otra opción que tenemos es que ax más b sea igual a 0. ¿Cierto? Repito, o es x igual a 0 o ax más b es igual a 0. Entonces, ahora despejamos la incógnita x. Nos queda ax es igual a menos b, ¿cierto? Pasando b para allá restando. Y 0 menos b nos queda menos b. Y finalmente
la A la pasamos dividiendo. Eso implica que sería la segunda solución. Ya tenemos una primera solución que es igual a 0 y una segunda solución entonces que va a ser igual a menos b partido por a. ¿Se entiende lo que hicimos acá? Esto me interesa que quede claro al tiro, porque ahora lo vamos a aplicar en algunos ejercicios. Yo no entendí. A ver. Repetimos para que... A ver si logra entenderlo. Si no, vamos a hacer algunos ejercicios y ahí para ver si puede entender. Estamos viendo el caso, entonces decíamos que c es igual a 0, es decir, ese término no existe. Lo que implica que la ecuación cuadrática solo tenemos ax cuadrado más bx igual 0. Para resolver esto, entonces factorizamos por x. Factorizar, recuerden que es los términos que se repiten, en este caso, en estos dos términos, tenemos una letra que se repite, que es la x. Lo único que se repite es la x en ambos términos. Entonces, yo lo saco fuera del paréntesis, se escribe solo una vez, y dentro del paréntesis anotamos todo lo que nos queda de esto si sacamos x en ambos casos. Aquí nos quedó la a, aquí x estaba elevado a 2, sacamos una, por lo tanto nos queda una en el paréntesis. El signo de suma nos queda también. Aquí nos quedó la b, pero la x, como sacamos una x y solo había una, desaparece. Y eso nos queda igual a 0. Luego, deducimos que al multiplicar dos expresiones que nos da como resultado 0, tenemos dos posibilidades, ¿no? O que la primera, digamos, sea igual a 0 y la segunda no, o que la segunda sea igual a 0 y la primera no. O incluso puede ocurrir que ambas sean igual a 0. Pero al menos una de ellas es igual a 0 para que al multiplicarla nos dé 0. Entonces, aquí tomamos el primer caso, suponiendo que x es igual a 0. Ya tenemos una solución. ¿Ya? Que x1 es igual a 0. Y la otra es esta, ¿cierto? Que el paréntesis ax más b sea igual a 0. Para que ax más b sea igual a 0, despejamos el valor de x, donde la b entonces la pasamos al otro lado de la igualdad, pasa restando, y la a que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Y de esta forma tenemos la segunda solución, que es menos b partido por a. ¿Se entendió ahora? Veamos algún ejercicio y si no sigue entendiendo me interrumpen el ejercicio para explicarlo ahí. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Si tenemos x cuadrado más 4x igual 0. ¿Cómo resolvemos entonces ese ejercicio? Siempre lo vamos a desarrollar primero y después lo vamos a resolver aplicando la fórmula a la que llegamos recién. Factorizar, dijimos, por el proceso siempre va a ser el mismo. Para resolverlo, siempre vamos a factorizar por x y dentro del paréntesis anotar lo que nos queda. No hay coeficiente numérico,
Recuerden que eso significa que es un 1, pero teníamos 2x, sacamos 1, nos queda x. Acá nos quedó el signo más y nos quedó el 4, porque esa x la sacamos, ¿cierto?, como factor común y por lo tanto nos quedó solo el 4. Recuerden cómo se multiplicaba esto, o sea, si uno aplica el proceso inverso, el que multiplica el monomio por el binomio, multiplicamos x por x, nos da x cuadrado, x por más 4 nos queda más 4x. ¿Se fijan? Es el proceso inverso de la factorización. Eso implica entonces que tenemos que x es igual a 0, x1 y x2 es para diferenciarlo solamente, pero en realidad la incógnita solo es x. X1 igual 0 siempre es una solución, y la otra solución va a ser que x más 4 sea igual a 0, lo que implica que el 4 lo pasamos para allá restando. Entonces tenemos x1 igual 0 y x2 igual menos 4. En este caso, las soluciones son distintas, totalmente distintas. ¿Se acuerdan del anterior? Nos queda prácticamente la misma solución, solo que una era positiva y la otra negativa. En este caso son números totalmente distintos, ni siquiera son iguales en valor absoluto. ¿Qué pasa si en vez de desarrollar esto hubiésemos aplicado la fórmula? La fórmula, que es lo que decía primero, que x1 es igual a 0. Recuerden, cuando c es igual a 0, siempre una solución es el 0. Siempre va a ser una solución el 0. El brillo de las ventanas se refleja ya. Vamos a cerrar la cortina aquí. ¿Se ve mejor ahí? Se ve muy oscuro ahora. ¿Se ve algo o no? Ya. No está muy oscuro algo. Es que si enciendo la luz, ¿se ve ahí o el reflejo de la luz molesta? Mejor, ya. Ok, entonces, continuamos. Entonces, insisto, cuando tenemos c igual 0, son una expresión de esta forma, siempre una solución es 0, que x1 igual a 0. Siempre existe esa. Y la otra solución, el x2, era igual a, como decíamos ahí recién en la fórmula, menos b partido por a. Veamos la ecuación. Decía x cuadrado más 4x igual 0. Significa que a es igual a 1 y b es igual a 4. ¿Ya? En el caso de esta ecuación, de este ejemplo. A es igual a 1, b es igual a 4. Eso implica que x2 va a ser igual a menos b partido por a, o sea, menos 4 partido por 1. Y eso, obviamente, es menos 4. ¿Se fijan? Tenemos inmediatamente una solución y la otra solución es menos 4, sin tener que factorizar ni hacer todos estos cálculos. Se puede aplicar la fórmula inmediatamente, siempre y cuando identifiquemos bien el valor de a y de b, sobre todo respetando los signos. En este caso ambos son positivos. Si esto hubiese sido menos 4x, sería b menos 4. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Se entendió algo ahora? ¿Tenemos problemas todavía?
¿Alguien todavía no entiende? Recuerden que siempre se trata de encontrar dos soluciones que satisfacen la ecuación. Si nosotros reemplazamos las soluciones que encontramos, ¿cierto? La x1 y x2, la reemplazamos en la ecuación, debiera despejar la incógnita, perdón, debiera aquí encontrar el valor para que esta igualdad se cumpla. Es decir, si yo reemplazo la x por 0, 0 al cuadrado más 4 por 0, nos queda 0 más 0 igual 0. Y la otra era menos 4. Si yo reemplazo menos 4 acá, menos 4 al cuadrado da más 16. Más 4 por menos 4, ¿cierto? 4 por menos 4 nos da menos 16. Uno positivo y el otro negativo. Y nos queda 16 menos 16, 0. Si ponemos cualquier otro número que no sea el 0 o el menos 4, esto no va a ser igual a 0, nos va a dar otro número. Por ejemplo, nos va a dar 3 igual 0, y eso obviamente no es cierto. ¿Estamos ok? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene problemas aún con este segundo caso? Nadie responde. Supongo que está bien. Ya. Vamos a continuar entonces con el último caso. Todo eso. El último caso es que sabemos que A no puede ser 0, o si no, no sería una ecuación de segundo grado. Ya vimos el caso en que B es igual a 0, vimos el caso en que C es igual a 0. Por lo tanto, el tercer caso, que es la ecuación completa en el fondo, es que ninguna de las tres letras, ninguno de los tres valores sea igual a 0. Es decir, tenemos la ecuación completa. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Para eso tenemos que, veamos un ejemplo. A ver. Entonces, A distinto de 0, B distinto de 0 y C distinto de 0. Ese es el último caso. Ya, ¿cómo resolvemos ahora una ecuación cuadrática cuando tenemos estos casos? ¿Cierto? Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. Supongamos que tenemos x cuadrado más 4x más 3 igual a 0. Entonces hay dos métodos para poder resolver esta ecuación. Tenemos, entonces recuerden que buscar dos valores para x, ¿cierto? Por separado. Son esos dos valores que satisfagan esta ecuación, que yo ese valor lo elevo al cuadrado, luego lo multiplico por 4 y sumo además todo eso, además del 3. Y eso me tiene que dar igual a 0. Entonces se trata ahora de buscar dos soluciones para esto. ¿Ya? Dos valores para x. ¿Cómo resolvemos esto ahora que se ve un poco más complicado?
uno de los métodos es a través de la factorización, ¿ya? ¿Qué factorización es la que nos sirve aquí? Es cuando yo podría factorizar por cuadrado de binomio, por suma por diferencia, por producto de dos binomios con un término común. Todo eso es materia del año pasado, o sea, debieron haberlo visto ustedes el año pasado, espero que haya sido así. Pero si no, les voy a explicar aquí el que vamos a utilizar. Y en la medida que se vayan viendo algunos ejercicios, se puede explicar cuál es el que se va a utilizar. ¿Ya? En este caso, y el que siempre resulta, si logramos encontrar esos valores, es el siguiente. Tengo que, cuando yo multiplico dos binomios, dentro de los cuales uno de los términos común está repetido en ambos binomios, eso se llama multiplicación de binomios con un término común. El resultado que nos queda es que yo al multiplicar dos términos, los dos números, digamos, me tiene que dar 3. Entonces aquí tengo que buscar dos números que multiplicados en el fondo me dé 3. Y después que esos mismos dos números sumados me den 4. Para eso, tengo que descomponer el 3 como una multiplicación de dos números. O sea, conviene partir siempre por acá, por el que tenemos que multiplicar. La única forma de descomponer el 3 como una multiplicación de dos números es 3 por 1 o 1 por 3. Son los únicos dos valores que yo multiplicando, también pueden ser fracciones obviamente, pero números enteros. 3 por 1 o 1 por 3. ¿Ya? Entonces ahora tengo que verificar si es que yo multiplico, o sea, perdón, si sumo estos dos, me da el otro término, 4, el otro número, ¿cierto? 3 más 1 me da 4, 1 más 3 me da 4. Entonces, da lo mismo, si ustedes se fijan, son los mismos dos números, solo que están invertidos. ¿Cómo escribo yo entonces esta ecuación? Como una multiplicación de dos binomios con un término común. El término común es la x. ¿Ya? Recuerden, x por x me va a dar el x cuadrado. Y luego los otros dos números, con los signos que nos dio. Es decir, supongamos que ponemos primero el 3 y luego el 1. X más 3 y x más 1. ¿Por qué más 3? Porque ambos son positivos, más 3 y más 1. Si uno de ellos fuese negativo, aquí sería en recta. Y eso es igual a 0. Ya, no sé si se entendió este proceso. Repito, siempre tenemos que buscar dos números que multiplicados me dé C y sumados me dé B. Eso es en el fondo. En este caso el 3 y el 1, 3 por 1 me da 3 y 3 más 1 me da 4. O 1 más 3, alguien podría decir, pero podría haber sido el otro, da lo mismo, porque recuerden que la multiplicación es conmutativa, yo los podría escribir al revés, y eso significa que las soluciones son las mismas. Ahora, si volvemos al caso anterior, en que tenemos una multiplicación que nos da igual a 0, como dijimos antes, significa que uno de ellos es igual a 0. Eso implica que las soluciones las encontramos de esta forma. X más 3 es igual a 0, por un lado, y por otro lado, X más 1 es igual a 0. De esta forma encontramos las dos soluciones. Veamos entonces. Al ser X más 3 igual a 0, despejamos la incógnita, nos queda X igual a menos 3.
ya tenemos el primer valor de x, y en esta otra pasamos el 1 para allá restando. Nos queda x es igual a menos 1. De esta forma podemos rápidamente encontrar los valores que satisfacen la ecuación. Eso lo podemos comprobar, ¿cierto? Reemplazando el menos 3 aquí, menos 3 al cuadrado es 9, más 4 por menos 3 es menos 12, 9 menos 12 es menos 3, más 3, 0. La otra solución, menos 1 al cuadrado es 1, 4 por menos 1 es menos 4, 1 menos 4 es menos 3, más 3, 0. Fíjense que entonces quiere decir que estas dos soluciones están correctas. Ya, alguien pregunta ahí el caso en que no den los dos valores sumados y multiplicados, ¿cierto? Ese es el siguiente caso, digamos. Dijimos que había dos formas de resolverla. Una es de esta forma, que es la mejor, créanme que es la mejor. Buscar dos números que multiplicados me dé C y que sumados me dé B. La otra es más completa, digamos. Se utiliza una fórmula para eso, que la vamos a ver. Pero antes de ver esa fórmula, les voy a dejar un ejercicio para que traten de resolverlo ustedes. Tratar de encontrar la solución. Entonces, un ejemplo 2. X cuadrado es igual 0. Menos 10. Esa ecuación. Traten de resolverla ustedes. Una cosa que no había dicho es que para aplicar eso de que la multiplicación me tiene que dar C y la suma me tiene que dar B, para eso A tiene que ser 1. ¿Ya? Para este ejemplo A tiene que ser 1. Si no da 1, si no es 1, por ejemplo, si fuese 2 o 3, lo que puedo hacer yo es dividir todo por el valor de A y de esa forma A igual va a quedar 1. ¿Ya? Divido, si fuese 3, por ejemplo, este lo divido por 3, este lo divido por 3, este lo divido por 3. Bueno, 0 dividido en 3 sigue siendo 0. Pero cada término se divide por el valor de A y de esa forma quedo con A igual 1. Ya, pues traten de resolver ustedes ahora esta ecuación. ¿Encontraron los números?
Recuerde cuáles son los pasos. Primero tengo que encontrar dos números que multiplicados me den menos 10 en este caso y que sumados me den 9. ¿Alguien lo pudo hacer ya? Eso es importante lo que puso la profesora ahora. La idea es que ustedes participen de esto. Uno no sabe si están entendiendo o no. O si están trabajando los ejercicios o no. ¿Quién respondió aquí por el chat recién? Pato, súper bien, Pato. Ahora, eso son las de la multiplicación, acuérdense, no son las soluciones. Ya, veamos, para que podamos avanzar y veamos la otra forma de resolver la ecuación cuadrática, que es la forma general. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Tomar el menos 10 y descomponerlo. ¿De qué forma podemos descomponer el menos 10? A través de multiplicaciones para que nos dé la multiplicación de dos números, ¿cierto? Entonces tenemos menos 10, siempre hay que considerar menos 10 por 1. Y cuando da negativo tenemos dos opciones, que sería menos 10 por 1 o 10 por menos 1. Hay que considerar ambas. También tenemos entonces 5 por 2. Entonces, menos 5 por 2 o 5 por menos 2. Entonces, cuando C es negativo, tenemos que considerar todos los casos. Cuando es positivo, también, ya que nos faltó anotar algunos casos, porque vimos solo 3 por 1, pero también en el caso menos 3 por menos 1, o menos 1 por menos 3. También hay que considerar esos casos, ¿ya? Ahora, no hay otra opción, ¿cierto? Tenemos las únicas descomposiciones que sirven para llegar a menos 10. Lo que tenemos que ver ahora es que en cada caso, si los sumamos, que nos dé 9. Si en alguna de estos cuatro, al sumarlos o restarlos, en este caso, porque recuerden que uno positivo y uno negativo, al ser uno positivo y el otro negativo, se van a restar. Entonces tengo que ver si esto nos da 9 positivo. 9 positivo. ¿Ya? Entonces esto implica que menos 10 más 1 da menos 9. Acá 10 más menos 1, ese da 9 positivo.
Vamos a comprobar que no hay otro. Menos 5 más 2 es menos 3. Y 5 más menos 2, 3 positivo. ¿Se fijan? Entonces, la descomposición que sirve es esta. 10 y menos 1. ¿Ya? Eso implica que los paréntesis van a contener estos datos. No son las soluciones de x. No es que x1 sea 10 y x2 menos 1. Son los paréntesis. Es decir, un paréntesis va a ser, como las soluciones eran estas, 10 menos 1, un paréntesis va a ser x más 10 y el otro va a ser x menos 1. ¿Cierto? 10 y menos 1, uno va a ser con más 10 y el otro va a ser con menos 1. Luego llegamos entonces a las soluciones. X más 10 igual 0, implica que x es igual a menos 10. Y la otra, x menos 1 igual 0, implica que x es igual a 1 positivo. Siempre que hagamos esto, las soluciones van a ser esos mismos dos números en el fondo con el signo cambiado. ¿Ya? Por eso decía que el 10 y el menos 1 no son las soluciones, son para escribir los paréntesis. Pero de los paréntesis llegamos a las soluciones que son los mismos números en el fondo, pero con signos cambiados. ¿Se entendió entonces este método de resolver la ecuación cuadrática? Insisto, este método no es difícil, o sea, es cosa de acostumbrarse a revisarlo nomás. Igual en la plataforma del IRMI, recuerden que voy a subir además el video de la clase, y ahí vamos a dejar algunos ejercicios en los que ustedes puedan resolver de esta forma o a través de la fórmula general, que es lo que vamos a ver a continuación. Ya es lo último que vamos a ver el día de hoy. Pues bien, tenemos entonces la fórmula general para encontrar los valores de x es la siguiente. X es igual. Hay una forma de despejar aquí la incógnita x y llegar a la fórmula, pero es bastante enredada y no tiene sentido que la resolvamos. De todas formas, en el texto del estudiante, donde aparece la materia de ecuación cuadrática, ahí está como la demostración, cómo llegar a la fórmula por si alguien la quiere estudiar. ¿Ya? Entonces es... Esa es la fórmula general para encontrar los valores de x. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar dos valores de x también, generalmente dos valores de x. Uno con menos b más el resultado de la raíz y dividido por 2a, y el otro en menos b menos el resultado de la raíz cuadrada y dividido en 2a. ¿Ya? Esa fórmula hay que grabársela, porque sirve para resolver todos los casos anteriores. Y además, en este último caso, en que tenemos la ecuación cuadrática completa, ¿cierto? Con a distinto de 0, b distinto de 0 y c distinto de 0. Cuando no encontramos dos números que multiplicados nos dé c y que sumados nos dé b. Cuando no encontramos eso, bueno, siempre podemos aplicar la fórmula. Solo que aquí hay que tener mucho cuidado con no equivocarse, ¿no?
tener cuidado con no equivocarse al resolver esto y sacar la raíz cuadrada. Además tenemos que encontrar la raíz cuadrada de lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Y luego tenemos que sumar o restar. Además hay que dividir por 2 multiplicado por A. Entonces es un método un poco más largo. Veamos un ejemplo. Entonces este es un ejemplo 2. Ejemplo 2, no, ejemplo 3 ya debiera ser con el que desarrollaron ustedes recién. Veamos, tenemos 4x cuadrado, 4x cuadrado más 8x más 3. Con el método anterior, tendríamos que haber buscado dos números que multiplicaban nos de 3 y sumaban de 8. No. ¿Por qué? Porque aquí A no es 1. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer primero? Dividir todo por 4, dividir esto por 4, este dividido en 4, esto dividido en 4. En lugar nos quedaría x cuadrado más, al dividir por 4 nos queda 2x más 3 cuartos. ¿Cierto? Al dividir aquí por 4. 3 cuartos. Entonces ahí tendríamos que buscar dos números que multiplicados nos dé 3 cuartos y que sumados nos dé 4. Y obviamente eso ya es más difícil. Por eso es que en este caso resolvemos aplicando la ecuación. Ya la fórmula general para resolver la ecuación. ¿Qué es lo primero que debemos hacer entonces? Identificar los valores de A, B y C. Recuerden que cada uno corresponde a una letra. 4 corresponde a A, 8 corresponde a B y 3 corresponde a C. Entonces, A es igual a 4, B es igual a 8 y C es igual a 3. Con esto reemplazamos, se fijan que la fórmula solo tiene A, B o C. Tiene las 3 letras en este caso. Eso implica entonces que X va a ser igual a, y vamos reemplazando los valores. B es 8, por lo tanto menos B es menos 8. Más menos raíz cuadrada. ¿De qué? De B al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, menos 4 por A y por C. Menos 4 por A que vale 4 y por C que vale 3. Y todo eso lo dividimos por 2 por A. 2 por 4. De esta forma nos quedan nada más que números. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora es resolver esta operación y vamos a llegar a los dos resultados de X, ¿cierto? A los dos valores de X que satisfacen esta ecuación. Resolvamos entonces. Significa que X es igual a menos 8 más menos raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 64, menos, esto siempre es menos, porque la fórmula dice que es menos. Menos 4 por 4 nos da 16. ¿Ya? Y 16 por 3 nos da 48. ¿Sí? 16, 3, 18, 48, correcto. Y abajo nos queda 2 por 4, 8. Vamos a continuar allá. Entonces ahora X es igual a menos 8 más menos raíz cuadrada de 64 menos 48. Eso nos da
16. 64 menos 48, 16. Partido por 8. Entonces, x es igual a menos 8 más menos la raíz cuadrada de 16, 4. ¿Cierto? 4 por 4, 16. Se fijan que aquí dice más menos por eso, porque la raíz cuadrada de 16 puede ser más 4 o puede ser menos 4. Porque 4 por 4 es 16 y menos 4 por menos 4 también es 16. Por eso que la fórmula dice más y menos. Y eso partido por 8. Uf, lo hizo chica la pizarra, pero tratemos de ocupar lo que... Bueno, vamos a seguir aquí, ¿no? X igual, entonces, una solución va a ser entonces menos 8 más 4 partido por 8, y la otra solución, menos 8 menos 4 partido por 8. Entonces, X es igual a menos 8 más 4 partido por 8. Eso nos da, menos 8 más 4 nos da menos 4. Que simplificando nos da menos un medio, ¿sí? Menos 8 más 4 es menos 4, partido por 8, luego simplificamos por 4, nos queda menos un medio. Ya no me queda pizarra, así que voy a hacer el otro aquí arribita. Y la otra solución entonces, esta sería x1. Y la otra que sería x2 sería igual a menos 8 también, pero ahora menos 4 partido por 8. ¿Cierto? Menos 8, aquí está, menos 8, menos 4 partido por 8. Menos 8, menos 4, nos da menos 12. Partido por 8. Entonces, eso quiere decir que si simplificamos, podemos simplificar por 4, ¿cierto? Ambos se pueden dividir por 4. X2 es igual a menos 3 partido por 2. Ahí tenemos una solución. Esto lo vamos a escribir. ¿Dónde dejé el borrador? Aquí está. Esto lo vamos a escribir de otra forma aquí. Vamos a poner un... Implica que x1 igual a menos un medio. Y ahí están las dos soluciones. Menos un medio y menos 3 medios. Escucha acá la profesora. Ah, que se retira la profesora. Tiene otra reunión ahora. ¿Se fijan? De esa forma encontramos los dos valores para x. ¿Se acuerdan que antes yo les decía que tenían que encontrar dos números que multiplicados nos diera 3/4? Bueno, si multiplicamos menos un medio por menos 3 medios, como en menos por menos nos queda más, 3 por 1, 3, 2 por 2, 4. Ahí nos da 3/4. Y lo otro tendría que ser que sumado nos diera 8. No, 4, perdón, porque esto, a ver, estábamos dividiendo por 4, esto nos quedaba 1 y aquí nos queda 2, que nos dé 2. Menos 3 medios y menos un medio nos da menos 4 medios, o sea, nos da menos 2. Pero recuerden que las soluciones son los mismos números con signo cambiado. Por lo tanto, los números eran 3 medios y 1 medio. Y si los sumamos nos da 3 medios más 1 medio son 4 medios. Simplificando nos queda, o dividiendo nos queda 2 enteros. O sea, alguien podría haberlo sacado de esa forma, pero es difícil
encontrar fracciones que multiplicaban de un número y sumaban de otro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Con consultas, ¿se entendió algo? Esto es lo importante. Una es saberse la fórmula. Lo otro, ¿cuáles serían los pasos? Identificar los valores de A, B y C con los signos correspondientes, no se les olvide. Aquí son solo sumas, por lo tanto aquí hay puros números positivos, pero podría ocurrir que en algún caso sea con un número negativo. ¿Ya? Entonces, encontrar los valores para A, B y C, luego reemplazamos en la ecuación general cada valor de A, B y C, lo reemplazamos por los números correspondientes y eso se tiene que después resolver. Se dan cuenta que por algo les decía yo antes que si podían encontrar dos números que multiplicados nos diera C y sumados nos dé B, era más fácil y más corto. No tenemos que aplicar todo esto. Pero dice, pero profe, ¿cómo se realizan los ejercicios de la tarea que subieron al IRMI? Porque son distintos estos ejercicios. Ya. Esos ejercicios eran del caso anterior y no son distintos. Eran distintos a esto porque este caso lo estamos viendo hoy día. Los ejercicios de esta fórmula recién los voy a subir. No creo que alcance hoy día porque primero hay que descargar este video, después subirlo a YouTube, después hacer la clase en LIRMI y los videos quedan muy pesaditos, o sea, alrededor de los 200 megas y cuando uno tiene internet solo del celular se demora mucho en descargar y después volver a subir. Entonces yo creo que mañana va a estar ya esta clase en LIRMI y además va a haber una guía para que ustedes, o ejercicios tal vez del texto del estudiante para que ustedes resuelvan. Ahora, si me preguntan por los ejercicios de la clase anterior, no sé si quieren que veamos alguno en particular para que terminemos ya la clase, alguno que le haya costado. Si alguien quiere puede escribir ahí en el chat algunos de los ejercicios que habían de tarea. Yo no los tengo aquí a mano en este minuto, por eso que les pregunto si alguien tiene alguno de esos ejercicios. Los ejercicios que habían de tarea eran de cuando el B era igual a 0, que era el único caso que vimos en la clase anterior. Ya, que eran ejercicios, por ejemplo, x cuadrado menos 25 igual 0. Ese es uno de los ejercicios. La chunté. Esto, la forma de resolverlo, tenemos dos. Una que es la que vimos en la clase anterior, que era despejar el valor de x. No, este es como bastante sencillo de resolver, porque el menos 25 lo pasamos al otro lado, nos queda x cuadrado igual 25, ¿cierto? 0 más 25 nos da 25, y a eso simplemente le sacamos la raíz cuadrada. Entonces nos queda x es igual a más o menos raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25, y también menos 5 por menos 5 es 25. Entonces, x1 igual a 5 y x2 igual a menos 5. ¿Se fijan? No necesitamos la fórmula para resolver esto. ¿Se puede aplicar la fórmula? Claro que sí. En todos los casos se puede ocupar la fórmula para resolver la ecuación. Ya, solo que en este caso b es igual a 0, así que todo lo que está b al cuadrado es 0, menos b es 0, entonces nos queda la raíz cuadrada de 4 por a por c, y eso dividido por 2a, pero ¿para qué enredarse con eso si es más fácil resolverlo aquí? Y la otra forma es con la fórmula que vimos hoy día.
que era x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos b partido por a. En este caso, menos b es 25. O sea, si aplican la fórmula, que eso sí lo vimos hoy día, más menos raíz de menos b, o sea, menos 25, porque b es menos 25 y a es 1. Partido por a, o sea, partido por 1. Menos 25 es 25, así que más menos raíz cuadrada de 25 porque partido por 1 es 25. Y listo, la raíz cuadrada de 25. Fíjate que llegamos al tiro a esto. Después x1 igual 5, x2 igual menos 5. Ustedes elijan la que quieran cuando resuelven completo o aplican esta fórmula. Simplemente anotan dentro de la raíz el menos b y partido por a. ¿Ya? Lo que pasa es que además en los ejercicios que yo di, algunos son, hay que resolver primero un producto notable de suma por diferencia, por ejemplo, o resolver una multiplicación de binomio por binomio, pero en todos los ejercicios después llegan a algo como esto. Resolviendo las multiplicaciones de binomios, polinomios, llegan igual a algo como esto, o incluso había un cuadrado de binomio por ahí en uno de los ejercicios. De todas maneras, si tienen dudas, recuerden, siempre pueden consultar por LIRMI. En particular, traten de preguntar por LIRMI, porque la misma pregunta la pueden ver todos, y eso implica que uno, al dar la respuesta, también se la envía a todos. ¿Ya? Y otro que ya tratemos de evitar usar el correo que estábamos usando al comienzo. Eso era para las primeras tareas, antes del IRMI. ¿Ya? Yo ya no estoy mirando tan seguido ese correo. En cambio, sí el IRMI lo estamos mirando siempre para cualquier duda que ustedes puedan tener. Y vayan subiendo las tareas. Yo estuve revisando ayer todo esto del IRMI, las tareas que han enviado ustedes, y me he encontrado con que hay personas que todavía ni siquiera ingresan a ver las tareas, a ver el video de la clase o a ver las tareas. ¿Ya? Así que por favor, ojo con eso. Si bien es cierto, tienen hasta el 31 de este mes para entregar todas las tareas, no esperen hasta el final porque no van a alcanzar a hacer todas las tareas después. ¿Ya? Así que eso sería por hoy. La próxima clase vamos a comenzar con lo que se llama la función cuadrática. Tenía un nombre parecido a este, la función cuadrática. Pero se ocupa esto mismo. Se ocupa la ecuación cuadrática, la resolución de la ecuación cuadrática para encontrar las soluciones. Bien, pues jóvenes, como decía el IRMI, van a encontrar ejercicios para que ustedes puedan trabajar y desarrollar. Ya no estoy dejando tanto ejercicio como al comienzo para que tengan el tiempo de desarrollarlos y los van subiendo al IRMI. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? Si hay algo que aún no entienden, ya sea de esta clase o de las anteriores, lo bueno que tiene esto de estar grabando las clases y subiéndolas, o antes las clases pregrabadas, es que las pueden ver las veces que quieran. Entonces, si hay algo que no entendieron, vuelvan a mirar la clase, a lo mejor después de tratar de hacer los ejercicios y mirar la clase, van a poder desarrollar esos ejercicios, pero vean las clases las veces que sean necesarias. Además, como son videos, los pueden ir adelantando para ver solo la parte que no entendieron. Ya, jóvenes, nos vemos entonces la próxima semana, próximo miércoles, con la clase de función cuadrática. Que estén bien, nos vemos.